de Cristo, hermanos, le damos las gracias a Dios nuevamente por estar, hermanos, aquí en este lugar, trayendo nuevamente una lección para el pueblo de Dios, una lección que nos va a ayudar a edificar nuestras vidas, que ese es el único propósito con el que estamos aquí, para edificar la iglesia, para edificar, hermanos, el cuerpo de Cristo. Y esta, hermanos, lección, en el nombre de Jesucristo, vamos a iniciarla, dándole gracias primeramente al Padre por su grande amor y por sus grandes misericordias. Los propósitos de la estrategia de Jesús y la enseñanza, desde luego, hermanos, que con su texto bíblico que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29, y nos dice, hermanos, el texto bíblico. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, yendo en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Sembremos, hermanos, la semilla. Hablemos, hermanos, la palabra de Dios. Evangelicemos, hermanos, para que esa semilla crezca. Necesitamos, hermanos, cuidarla. Dice aquí, hermanos, el texto bíblico que de noche y de día, hermanos, el sembrador cuida, hermanos, la semilla hasta que brota. Así, hermanos, debemos de cuidar, hermanos, nosotros aquella semilla que plantamos, aquella semilla, hermanos, aquella palabra que hablamos, hermanos, al no convertido, para que, hermanos, crezca. Y dice, hermanos, siguiendo los propósitos para las nuevas almas. Tenemos, hermanos, unos propósitos para las nuevas almas. Dios nos ha dado, hermanos, la sabiduría para hablar, hermanos, a las almas su bendita palabra. Este libro, hermanos, es el propósito de nacer. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 26, dice: además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota. Necesitamos cuidar, hermanos, esa semilla. Necesitamos, hermanos, cuidar, hermanos, a aquella persona que se le habla, hermanos, del evangelio, para que esa semilla brote, hermanos, para que esa semilla, hermanos, nazca, para que crezca, hermanos, y para que, hermanos, se multiplique. En el propósito natural de la siembra que narra Marcos, es un ciclo de siembra y multiplicación de la semilla, que en los tiempos de Jesús era muy fácil de entender a personas nacidas y criadas en el campo. Ellos veían de manera natural cómo los campos eran sembrados para que la semilla naciera, creciera, para luego madurar y luego multiplicar el fruto. Hay una tarea, hermanos, de los maestros, una tarea, hermanos, que tiene que, hermanos, tener el maestro para que, hermanos, hable con claridad la palabra de Dios, que siembre, hermanos, la semilla con toda libertad, pidiéndole, hermanos, dirección al Espíritu Santo. Dice, la tarea en la escuela Sígame es muy diferente de otros programas, ya que aquí su tarea es lograr un propósito en cada nivel. Tenemos que, hermanos, hablar un propósito, hermanos, en cada nivel, donde es llevado el nuevo discípulo. Es decir, que las enseñanzas están diseñadas para lograr un propósito específico, y el maestro deberá programarse para obtener el éxito de lograr el objetivo trazado en cada propósito. Nosotros tenemos un propósito cuando vamos, hermanos, a sembrar la semilla. Tenemos un propósito, hermanos, de hablar la palabra, un propósito para que el oyente, hermanos, pueda llegar, hermanos, al camino de Dios. El propósito es tener éxito
Tenemos que tener éxito, hermanos, cuando hablamos la palabra de Dios, hermanos, en una célula, cuando hablamos, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, al no creyente. Tenemos que programarnos para poder tener, hermanos, un éxito. El programarse, hermanos, es lo que nos va a llevar a un éxito. Bendito sea, hermanos, el nombre de Dios. La primera tarea será seleccionar la tierra. Hay que seleccionar dónde es, hermanos, donde se va a sembrar, hermanos, la semilla, para que pueda, hermanos, dar fruto, hermanos, esa semilla. Después traerlo, hermanos, al no convertido, al día, hermanos, del amigo. Luego de sembrar la semilla en el día del amigo, se debe continuar dándole atención. Ya cuando se habla, hermanos, la palabra de Dios, cuando se planta, hermanos, la semilla a aquella persona, en aquella tierra, hermanos, debemos de ponerle atención. Debemos cuidarlo, hermanos, de noche, debemos, hermanos, cuidarlo de día, para que, hermanos, esa semilla nazca, para que, hermanos, crezca, para que, hermanos, pueda multiplicarse, que madure y luego, hermanos, multiplicarse, y después llevarlo, hermanos, a un grupo de amistad. Posteriormente de estar alimentándolo con el grupo de amistad, es muy importante llevarlo a vivir la experiencia del retiro del amigo. Debemos de llevar, hermanos, después de hablarles la palabra de Dios, el día del amigo, hermanos, después incluirlos, hermanos, a un grupo de amistad, después llevarlos, hermanos, al retiro de amigos. A ese, hermano, retiro de amigos se le lleva para sanar sus heridas y limpiar su mente de creencias erradas, porque cuando vamos, hermanos, a plantar la semilla, cuando vamos a hablar, hermanos, la palabra de Dios a aquella persona, tiene, hermanos, una mente, hermanos, unas creencias muy erradas, pero nosotros vamos, hermanos, a hablarles la verdad, porque la verdad los va, hermanos, a hacer libres de esos pensamientos, hermanos, errados. Van, hermanos, a entender qué es la verdad y van a saber que la verdad, hermanos, es la palabra, hermanos, de Dios. Después que la nueva semilla ha brotado y ya está sana para nacer, debemos pasarlo por el proceso de discipulado. Tenemos que llevar, hermanos, al que le hablemos, hermanos, la palabra, hermanos, la semilla, hermanos, que es la palabra de Dios, instruirlo, hermanos, llevarlo al día del amigo, hermanos, al grupo de amistad, hermanos, al retiro de amigos, y debemos de hacer un proceso, hermanos, para que llegue a un discipulado. Se le envía a la escuela Sígame para que desarrolle raíces en la palabra de Dios. Entonces está listo para nacer del agua y del espíritu. Las clases de nacer. Los maestros deberán enfocarse en poner cimientos en la vida de la gente, porque de ello dependerá la formación que tendrán en sus primeros años de creyentes. Es decir, su tarea no será solo informar sobre qué creemos. La tarea, hermanos, del maestro no es solo informar sobre lo que creemos, sino formar a la gente en lo que creemos. Eso es, hermanos, muy importante y voy a hacer énfasis en esto. La tarea no solo es informar sobre qué creemos, sino formar a la gente en lo que creemos. Bendito sea el nombre, hermanos, de Cristo Jesús. Es muy importante que mientras el nuevo creyente va a la escuela Sígame del nivel nacer, siga integrado a un grupo de amistad entre semana y a la celebración dominical para su desarrollo integral en el cuerpo de Cristo. Después, hermanos, de hablarle la palabra, hermanos, después, hermanos, de sembrarle, hermanos, la escritura, hermanos, de hablarle, hermanos, del evangelio, hermanos, tenemos que traerlo a la iglesia. Tenemos que traerlo, hermanos, al culto para que se desarrolle, hermanos, en el cuerpo de Cristo, para que se desarrolle, hermanos, en la iglesia. Porque no es nada más, hermanos, ir a hablar la palabra, no nomás es plantar, hermanos, la semilla y ahí dejarla.
Tenemos que cuidar, hermanos, esa semilla. Dice en el expositor, hermanos, que debemos de cuidar la semilla de día y de noche, para que nazca, hermanos, para que crezca, hermanos, para que madure y pueda, hermanos, multiplicarse. Propósito de crecer. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 17, dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, pero la está cuidando de día y de noche. Él se levanta de día y de noche, hermanos, a cuidar, hermanos, la semilla, hermanos, para que crezca. El crecimiento de un discípulo no es un producto de la casualidad. El crecimiento de un discípulo no es un crecimiento de la casualidad, sino de un proceso bien pensado, un proceso bien pensado. El Señor, antes de enviar a sus discípulos, los pasó por su escuela. Síganme. Nuestro Señor Jesucristo tenía su escuela, y la escuela de nuestro Señor Jesucristo se llamaba Sígueme. Y hasta este momento la escuela de nuestro Señor Jesucristo se llama Sígame. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para estar bien, hermanos, en el camino de Dios, para hablar, hermanos, la Escritura, para poder, hermanos, exponer, hermanos, una lección, hay que seguir, hermanos, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los pies de Jesucristo. Sigamos, hermanos, los mandamientos de Jesucristo para poder tener una vida plena, hermanos, en Cristo Jesús. Sigamos, hermanos, en la escuela de Jesucristo. Sigamos en la escuela que Jesucristo lo dejó, hermanos, a sus discípulos. Bendito sea el nombre. La vida ministerial de nuestro Señor Jesús la podemos resumir diciendo que dedicaba casi todo el día a sus discípulos. Casi todo el día, hermanos, Jesucristo dedicaba, hermanos, todo el día a sus discípulos, pero unas pocas horas a la multitud. O sea que le dedicaba, hermanos, más tiempo a sus discípulos que a la multitud, porque a sus discípulos quería discipularlos correctamente, que entendieran la escuela Sígame, que siguieran, hermanos, los pasos de nuestro Señor Jesucristo, para que pudieran hablarle, hermanos, a la multitud. Porque nuestro Señor Jesucristo hablaba muy poco a la multitud. La mayoría del tiempo, hermanos, estaba con los discípulos, porque el discípulo, hermano, es importante. Tiene que estar, hermano, bien incluido en la palabra de Dios. El discípulo tiene que hablar correctamente, seguir los pies, hermanos, de Jesucristo, para poder hablar, hermanos, a la multitud. Es lo que hacía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Dedicaba más tiempo a los discípulos que a la multitud, porque quería discipularlos. Recordemos que Jesucristo, hermanos, iba a ser crucificado, se iba a ir, pero iba a dejar, hermanos, a los discípulos bien, hermanos, discipulados, bien enseñados. Quería que siguieran, hermanos, su escuela Sígame. Clases de crecer. Los maestros en este propósito deberán enfocarse en consolidar al nuevo creyente, poniendo énfasis en su crecimiento cristiano, ya que está recién nacido y enfrentará grandes desafíos en su caminar. El recién nacido, hermanos, el recién, hermanos, bautizado, hermanos, va a tener, hermanos, dificultades, va a tener, hermanos, desafíos, hermanos, en su caminar. Recordemos cómo, hermanos, un niño, hermano, recién nacido, cuando quiere caminar, cae, pero, hermanos, se levanta. Si cae, hermanos, se vuelve a levantar. El Hijo de Dios, hermanos, el recién bautizado, si cae, hermanos, tiene que levantarse. Dice la Escritura: si 7 veces caes, 7 veces tienes que levantarte. No puedes quedarte, hermanos, ahí. Si tienes un tropezón, si tienes una falta, no puedes quedarte ahí, hermanos, en el suelo. Tenemos que levantarnos, así como el niño que apenas acaba de nacer, hermanos, quiere empezar a caminar, cae, pero se levanta.
Así es, hermanos, el recién bautizado que cae, hermanos, que tropieza, pero, hermanos, tiene que levantarse, hermanos, para seguir adelante y andar, hermanos, en el camino, en la escuela, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que es, síganme. Si seguimos, hermanos, los pies de nuestro Señor Jesucristo, si seguimos la escuela, hermanos, que Jesucristo le dejó a los apóstoles, síganme, vamos, hermanos, a estar confortables en la vida. Vamos a tener el apoyo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en su escuela. Y esa escuela, hermanos, es, hermanos, para los discípulos. Esa escuela, hermanos, es para la iglesia, hermanos, es para, hermanos, los hijos de Dios, que no haya, hermanos, tropiezos. Dice el propósito de madurar. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 28, dice, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. La madurez de un discípulo es indispensable. La madurez, hermanos, de un discípulo es indispensable, para que no tengamos solo creyentes inmaduros en la iglesia, que son presa fácil del enemigo. Algunos terminan en tener congregantes que no se integran a servir a Dios, que solo demandan atención como bebés espirituales. Necesitamos, hermanos, madurar en el camino de Dios para ser, hermanos, un discípulo, un buen, hermano, discípulo. No podemos, hermanos, ser bebés espirituales. Necesitamos, hermanos, madurez. Todo, hermanos, discípulo tiene que tener, hermanos, una madurez para poder hablar con toda libertad la palabra de Dios, con libertad, hermanos, para que el nuevo creyente, hermanos, crea en lo que se le está hablando. Bendito sea el nombre de Dios. Madurar tiene el propósito de ponerle responsabilidades en sus hombros, empezando con el ser un servidor o Timoteo dentro de un grupo de amistad. Madurar tiene el propósito de ponerle responsabilidades. Tenemos que tener, hermanos, responsabilidades si es que nos sentimos maduros. Si nos sentimos maduros, hermanos, tenemos que tener responsabilidades. Hay, hermanos, responsabilidades que tenemos, hermanos, que sacar adelante a cualquiera que se encuentre con dificultades, en cualquier pregunta, hermanos, en cualquier cosa que nos comenten. Como estamos maduros, tenemos la libertad, hermanos, para poder resolver cualquier problema. Tenemos que ser, hermanos, unos discípulos, hermanos, maduros. Recordemos que somos discípulos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en su escuela. Síganme. Sigamos, hermanos, los pies de Jesucristo para alcanzar, hermanos, esa madurez que necesitamos, hermanos, como hijos, hermanos, de Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 28, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta lección ha estado haciendo, hermano, énfasis mucho sobre, hermanos, esta lección sobre la semilla, sobre, hermanos, la espiga, sobre el hoz, la hoz, sobre, hermanos, la madurez, porque así es, hermanos, como debemos de ser. Vamos, hermanos, a sembrar la semilla. Tenemos, hermanos, que cuidar cuando hablemos la palabra de Dios, hermanos. Cuidar al que le hablamos la palabra, hermanos. Ir a visitarlo para que esa persona que no conoce de la Escritura conozca y nazca y crezca y madure y se multiplique. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos ser, hermanos, maduros. Necesitamos ser, hermanos, unos discípulos maduros para poder sacar adelante, hermanos, este trabajo. Porque este trabajo, hermanos, es agradable. Es agradable, hermanos, este bendito trabajo, hermanos, porque en los negocios de mi Padre es necesario estar, dice la Escritura, hermanos. Pero necesitamos madurar para poder estar en los negocios de mi Padre. Dios es bueno, es, hermanos, misericordioso. Pidámosle sabiduría, hermanos, pidámosle entendimiento con todo nuestro corazón, y Él, hermanos, nos lo va a dar. Recordemos que Él es, hermanos, el que mira el corazón. Vamos a entrar, hermanos, a la conclusión. Dice, excelencia
por los ministerios. Ya vemos, hermanos, que Jesucristo dejó una visión, que es evangelizar, y dejó un ministerio, que es servir, hermanos, en la iglesia. Entonces, la excelencia por los ministerios, la excelencia por el trabajo, hermanos, en la iglesia. Es la escuela de ministerios, con 6 semanas y 2 lecciones por semana. Me tomarán 12 lecciones de entrenamiento para servir, hermanos, en ministerios en la iglesia. Necesitamos, hermanos, un entrenamiento, no nada más, hermanos, es llegar y empezar a servir, empezar a desarrollar un ministerio en la iglesia. Necesitamos, hermanos, hacerlo, hermanos, con excelencia. Por eso necesitamos un, hermano, entrenamiento. Bendito sea el nombre, hermanos, de Cristo Jesús. Y hasta aquí, hermano, llegó mi participación de esta, hermano, lección. Pero recordemos el énfasis que hizo, hermanos, la lección de plantar la semilla, hermanos, de nacer, hermanos, de crecer, hermanos, de madurar y de multiplicar. Pero para multiplicar, hermanos, necesitamos ser maduros en la presencia de Dios, maduros, hermanos, en la lectura, para poder multiplicar, y desde luego con la ayuda, hermanos, del Espíritu Santo. Hasta aquí, hermanos, llegó mi lección, hermanos. Reciban, hermanos, un saludo de su servidor, hermanos, y que el Señor me los siga bendiciendo grandemente y derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Dios los bendiga.